Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes y como es viernes vamos a repasar todas las citas culturales, pero es que además vamos a hablar de un libro también de economía y vamos a hablar de dos citas solidarias. Una llegará antes que otra, pero ojo que los dos o las dos necesitan voluntarios. Nos vamos a acercar al Banco de Alimentos porque saben ustedes que tenemos ya la madrina de este año, Alba Lago. Enseguida lo veremos porque hemos hablado con ella esta mañana, pero antes otra iniciativa solidaria que también surge en Vigo, Elfos y Calcetines, que vuelven a buscar elfos porque cada vez tenemos más calcetines, son 4.000. Lala Doniz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decir que Lala está en Vigo, pero en estos momentos está teletrabajando, ha hecho un huequito por nosotros y por todos esos calcetines, Lala, que necesitan elfos, que todavía, bueno, sí, que se puede seguir apuntando, porque creo que el primer fin de semana hubo avalancha, pero no suficiente. Claro, es que cada año necesitamos más y aunque la gente responde genial y las primeras 24 horas siempre son brutales, pues ha habido un pequeño paroncillo. Estamos ahora en 2.337 elfos registrados y necesitamos llegar a los 4.000. Bueno, poquito a poco vamos a llegar. Hay varias formas de apuntarse, explícanos cómo. Bueno, principalmente lo que buscamos ahora son elfos y hay que registrarse a través de la web www.elfosycalcetines.org. Hay un apartado que pone ser elfo y ahí introduces tus datos. Una vez te conviertes en elfo, a partir del 1 de diciembre recibes la carta de tu calcetín. Y lo que sí que puedes escoger es si entregas el regalo en un punto elfo, que son varios establecimientos que tenemos repartidos por toda Galicia, donde puedes entregar físicamente tu regalo, o a través de transferencia. Lo que más cómodo sea para el elfo, pues hay esas dos opciones. Bueno, lo fantástico es que recibimos la carta de nuestro calcetín, sabemos qué quiere, qué pide, qué necesita y bueno, pues sabemos la felicidad que va a hacer este regalo en una personita en concreto. Oye, Lala, ¿qué os ha pasado con la página de Facebook? Porque estos de Meta últimamente no nos dejan más que dar malas noticias, o se nos cae el WhatsApp, o se cae Facebook, o os borran la cuenta. Pues teníamos 12.000 seguidores en la cuenta y pues hemos perdido el acceso y no hay manera. Llevamos pues desde noviembre del año pasado peleándonos, pero no la conseguimos recuperar. Hemos hecho otra que es Elfos y Calcetines 2022 y en esa estamos súper activos. Elfos y Calcetines 2022, ¿sí? Tenemos web nueva, tenemos imagen nueva gracias a una empresa de Coruña que se llama Global Mind que nos la ha regalado y para nosotros es mágico. Los elfos van a alucinar cuando la vean, las entidades ya están encantadas porque es mucho más sencillo el funcionamiento a la hora de subir las cartas, descargarlas. Es todo como más moderno. Bueno, empezamos muy humildes y poco a poco, gracias a la solidaridad de la gente, pues vamos creciendo. Muy humildes, pero haciendo mucho trabajo. ¿Cómo está la logística? ¿Necesitáis también voluntarios para ayudaros a transportar paquetes? Pues voluntarios para mover los paquetes de los puntos elfos siempre nos vienen bien. Por suerte ya tenemos 35 carteros que van a gestionar esas casi 4.000 cartas. Y tenemos ya varios voluntarios para los almacenes. Nos hace falta gente para el almacén de la zona de Pontevedra, que está en Mos, para poder tenerlo abierto todas las tardes y hacer las recogidas y las entregas. Y nos va a hacer falta gente para vaciar los puntos elfo. Lala, pues nosotros desde aquí vamos a intentar enviarte toda la gente posible. Muchísimas gracias, de verdad. Hablamos Muchas gracias. Cuando lo necesitéis, básicamente, que es de lo que se trata. Muchas gracias, de verdad. Un beso enorme. ¡Feliz Navidad! Igual. Elfos y Calcetines, ya lo saben ustedes, entren en la página web, que es la mejor forma para saber cómo colaborar, y en el caso de que se hayan quedado con alguna duda de conocer este proyecto que nacía en Vigo y que ha conseguido que la solidaridad siga creciendo también en la ciudad. Dicho esto, en la ciudad y el área metropolitana tenemos muchas citas, así que empezamos a repasar agenda y empezamos por un musical en el Mar de Vigo. Hoy, mañana y pasado el musical El Médico. En este musical el espectador hará un
viaje desde Londres hasta Persia en pleno siglo XI, una época fascinante pero difícil, donde el conflicto entre las religiones cristiana, judía y musulmana era muy latente a través de la vida y las aventuras de un joven vigués. Y en el teatro a Fundación mañana y pasado, recortes, caneos e outros xeitos. Estamos cambiando ya a la imagen número 2, recortes, caneos e outros xeitos de vibrar, que recrea uno de los tantos partidos de fútbol. Enseguida verán la imagen del siglo a través del comportamiento de jugadores, entrenadores, periodistas, directivos, árbitros, aficionados y demás personajes principales, secundarios o extras que componen en el espectáculo futbolístico. En la Sala Ártica, hoy a las 8, los vecinos de al lado, os veciños do lado, de Fauna 113, una historia hilarante y fresca con la que buscan darle una vuelta de tuerca al género con un estilo propio. Y mañana, un día en el teatro, también en Ártica, con Teatro Arbolé, para mayores de 3 años. Mimo, danza clown, títeres, circo y música en una sola función para enseñarles a los más pequeños todos los lenguajes teatrales. Nos vamos al Teatro Ensalle, hoy, mañana y pasado, a las 8 de la tarde, Vientos y arrogancias de Lola Jiménez, el cuerpo, la palabra y la imagen, también el sonido y la escena. Volvemos al día de hoy, pero pasamos al apartado musical. En el Sinatra se inaugura la primera edición del festival Espacio Underground. Se trata de un encuentro entre dos bandas emergentes con estilos musicales muy diferentes, pero unidos en el espacio y en el tiempo. Las dos bandas que abren esta primera edición son Celtia y Revire, con folk tribal, y Hard Trip, una banda underground lejos también del foco mediático actual. Y este sábado en el Altraste Cocktail Bar en Torre Cedeira a las 12:30, sesión Bermú con Da Silva y Cuñas, girando por salas en Mos este viernes en la Sala Rebullón con Zetac y Orravelo. Además, en Mos, pero en este caso el sábado, Castañazo contra o Pelotazo, festival organizado por la Comunidad de Montes de Tameiga, con a partir de las 6 de la tarde varios grupos musicales, ahí los tienen en el cartel. En el marco, además, mañana la proyección de 7 cortes de experimentalismo, animación y otras propuestas para traducir el universo Saramago dentro de este ciclo dedicado al Saramago que está acogiendo el marco desde principios de mes. Además, allí podréis visitar la exposición Procesi 148, de la que recordaréis, hablábamos ya en la jornada de ayer. Y ahora sí, nos vamos a ir al Banco de Alimentos, donde estábamos esta mañana para saludar a Alba Lago. La madrina de este año del Banco de Alimentos cumple todos los requisitos, conocida, viguesa y además solidaria. Alba Lago, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, María, compañera? Muy bien, muy ilusionada, la verdad, de formar parte de esta iniciativa y además aquí en mi ciudad, claro. Tenemos relación directa con el Banco de Alimentos y me lo chivaron hace tiempo. Fue llamarla y enseguida dijo que sí. Sí, la verdad que la directora de comunicación, Ruth, me pilló un poco dormida porque era primera hora de la mañana y yo no me lo podía creer. Yo decía, pero yo, madrina, además teniendo en cuenta mis predecesores, Pedro Alonso, Carlota Corredera, María Castro Gonzo, bueno, os dije que sí antes de abrir los ojos casi. Tú sabes que entre ellos y ellas ha habido siempre pique, porque bueno, el objetivo este año sin duda es conseguir al menos lo mismo que el último año de pandemia, pero sabemos que la necesidad es mayor, entonces tú ya no es por pique, es por cuanto más mejor, ¿no? Hombre, claro, yo creo que todos somos conscientes del contexto de situación económica muy complicada que estamos viviendo, con la inflación desbocada, con el precio y los precios de los alimentos concretamente pues disparados, la subida es notable con respecto al año pasado y es más necesario que nunca, bueno, no sé si que nunca, pero es muy necesario en esta gran recogida que todos aportemos un poquito. Hay 3 maneras de hacerlo, como sabes, con nuestro tiempo, 4 horas son suficientes, uno de los días de la gran recogida, la gente se puede inscribir en la página web del Banco de Alimentos de Vigo, también con una aportación económica en la caja de los supermercados o con productos. Esas son las 3 formas. Sé que has tenido que pedir el día libre para venirte a Vigo para esta presentación y sé que vas a volver precisamente durante ese último fin de semana de noviembre, durante la gran recogida, para
recoger y animar en el propio supermercado, tanto aquí en Vigo como en Pontevedra, para que la gente colabore. Sí, la ocasión lo merece y yo creo que es muy importante dar difusión. Bueno, nosotros que tenemos un trabajo, somos figuras con exposición pública, creo que tenemos una responsabilidad también de ejercer de altavoz de este tipo de iniciativas y aquí estoy para lo que necesiten, por supuesto. Voy a estar físicamente el día de la gran recogida, uno de los días de la gran recogida en un supermercado con mi peto de voluntaria, así que quien quiera sumarse, bienvenido será. Hablando de exposición pública, sabíamos que eras solidaria de antes, pero también es cierto que eres conocedora, porque lo das cada día en Informativos Telecinco, de los datos de la pobreza energética, de la pobreza social, de la pobreza laboral que está existiendo en estos momentos. Sí, y uno de los datos que vimos hace muy poquito era que habían descendido las donaciones particulares, un poco porque al final esta situación económica está afectando a los bolsillos de todos los hogares. Entonces, bajan las donaciones particulares, sin embargo, aumenta la demanda en comedores sociales y en ONGs, pues las 150 ONGs que colaboran con este banco de alimentos así lo confirman, entonces es difícil obtener ese equilibrio. Por eso yo creo que este año hay que volcarnos un poco más, por fin abrazar un poco ese sentimiento de comunidad que pensábamos que íbamos a recuperar después de la pandemia y echar una mano porque es importante. En lo personal, yo rememoraba hace un ratito que la última vez que yo te vi en Vigo fue hace ya un tiempo presentando tu libro, Andrea, contra pronóstico, y yo siempre pensé que en nada íbamos a tener otro libro tuyo. ¿Qué has hecho tú en la pandemia que no me has escrito? Pues fíjate que después de escribir Andrea contra pronóstico empiezo en un horario en Informativos Telecinco que no me permitía casi ni levantarme de la cama. Estuve durante 4 años presentando el informativo matinal. Esto conlleva levantarse a la 1 de la mañana, entrar en redacción a las 2 de la mañana, presentar el informativo de 6:15 a 9, con lo cual mi vida era un poco caótica y tenía un poco el cerebro frito como para ponerme a crear. Y además que es que no tenía margen para vivir experiencias que me permitiesen nutrirme, ¿no? Para al final contar algo, contar una historia. Y de momento lo tengo ahí como aparcado. Yo creo que la experiencia de momento fue suficiente. Bueno, esta experiencia, la del Banco de Alimentos y la solidaridad, puede ser importante. Esperamos libro pronto y te esperamos, y como esperamos a todos los espectadores y espectadoras. ¿Conmigo? Contigo no, porque yo no vivo en Vigo directamente, entonces estaré en otro lugar, vale. pero nos hablamos este día. Perfecto. De solidaridad. Gracias, de verdad. A ti, gracias, María. Y nosotros continuamos. Explicaba Iván, el presidente del Banco de Alimentos, que la situación sigue empeorando. De momento la solución inmediata, la solidaridad, pero para la solución a medio o largo plazo, quizá alguna de las ideas que da este libro, Edificio España, escrito por una persona que yo creo que es una de las personas que mejor explica la economía en el mundo mundial. Lo explica de manera de que lo entendamos todos. Javier Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con un consejo para Alba Lago tengo. El consejo es que no haga ficción. Que deje la ficción, que se pase a contar problemas reales, que eso en su horario de informativos tiene todo el del mundo, Bueno, tiene inspiración de sobra, como tenías tú inspiración de sobra para escribir este libro, que es realidad pura y dura, aunque en él consigues hacer que la economía sea igual de fácil y sencilla, con una metáfora maravillosa y por desgracia real, que ya está vista en esta portada, que es que en realidad estamos divididos en diferentes pisos y la cúpula es muy pequeña y cada vez, por desgracia, el sótano con goteras, Javier, es más grande, pero cabemos menos. Sí. Esta es la portada, digo que es lo mejor del libro, ¿no? Es lo que no he hecho yo. Esta es la... Pero básicamente sí es eso, es ordenar España en lo que los economistas llaman quintiles de renta, nosotros le vamos a llamar pisos. Y tienes efectivamente un sótano en el que vive el 20% más pobre, luego las clases medias y al 20% de arriba los que viven en el ático. Y efectivamente tenemos ese problema. La gente que vive en el ático tiene cada vez más, la gente que vive en el sótano necesita cada vez más. Tenemos un problema de desigualdad creciente en España y eso nos explica demasiadas cosas, porque fruto de esa desigualdad tenemos gente que no vota,
gente que acaba cayendo en populismos o en partidos ultras. En fin, tenemos un problema que nace de la desigualdad y escala, va mucho más allá de la cosa económica, ¿eh? Yo creo que hay el inicio de un párrafo en la página 27, ya al inicio de todo, donde lo explicas básicamente todo, que dices que en el sótano vive el 20% de los españoles más pobres, con hogares en los que los ingresos oscilan entre 0 y 1.250 euros al mes. En ese sótano hay goteras, los gastos son insoportables y pese a que sobre sus cimientos, creo que esto es lo importante, se construye el edificio entero, quienes viven en él se lo pasan cada vez peor. ¿Qué pasa? Que los pisos superiores a veces se aferran ahí porque lo que he visto en este edificio también es que tiene ascensor, pero no funciona igual de bien en todos los sentidos. Al parecer ese ascensor baja muy rápido, pero subir le cuesta. No funciona en absoluto, diría yo, y ese es nuestro gran problema en el país. Tenemos un problema de falta de ascenso social, tenemos un problema de gente que efectivamente, como tú dices, cae muy fácilmente en la pobreza. En la pobreza en España se cae por dos motivos: paro y divorcio. Esto es lo que lleva fundamentalmente a mujeres a la pobreza. Paro y divorcio, esos son los dos motivos. Y a partir de ahí el ascensor no termina de subir del todo. Teníamos un ascensor fiscal, por decirlo así, que era las grandes fortunas, las grandes empresas pagaban más y les pagaban a los que tenían menos. Eso se nos está rompiendo. Y el segundo ascensor era un ascensor educativo. Los estudios te llevaban de una clase inferior a niveles de ingreso más altos. Y eso también se nos está rompiendo. Hay escuelas que empiezan a ser clubes sociales, de gente con dinero para hijos con dinero que se juntan con otros hijos con dinero. Así que se nos ha roto el ascensor. Y luego tenemos el problema que estabais contando, lo que os estaba contando Alba Lago. Que al final, ¿qué es lo que nos ocurre? Al final nos ocurre que hay mucha gente que requiere una red de solidaridad que empieza a menguarse y empiezan a ser necesarios bancos de alimentos privados porque el Estado ya no llega, empieza a ser necesaria la Iglesia porque la financiación pública ya no llega. Tenemos un problema, tenemos el ascensor roto en ese edificio y yo digo que la desigualdad no es rentable. Yo digo que si el sótano está en llamas, tarde o temprano el fuego va a llegar al ático. Por eso propones varias soluciones interesantes en cuanto a educación, con becas, pero también en cuanto a impuestos, recuperar ese impuesto de herencias, por ejemplo, pero con exenciones para las rentas más bajas. Totalmente, totalmente. Yo digo que hay una cosa que todos entendemos. Si tú heredas la casa de tus padres, probablemente eso no te hace millonario. Si tú heredas, en fin, la vivienda en la que han vivido tus abuelos, eso no es algo que quizá debemos tasar. Pero si tú heredas 59.000 millones de euros, hombre, 59.000 millones te dan una ventaja tan excesiva que probablemente haya que poner un mínimo exento muy alto para que la gente que, insisto, hereda a sus padres, hereda a sus abuelos, pues no tenga que pagar ese impuesto de sucesiones. Pero a partir de ahí hay cosas que son, en fin, relativamente obscenas, y que tú nazcas en una cuna rica no puede garantizar que tus nietos, bisnietos y tataranietos van a morir en una tumba rica, porque entonces ya no tienes un sistema social, tienes un sistema de castas sociales. Así que esa es una de las soluciones. Sinceramente, esa es una. La más importante de todo es quizá que los que tienen más paguen más. Y yo en esto digo que esta cosa que allí en vuestra tierra Mariano Rajoy le llamaba sentido común, ahora se ha convertido en comunismo. Esto es una cosa que siempre ha sido sentido común, pero que de repente parece una idea radical. Oiga, hay 1.000 millonarios que con gobiernos conservadores, el de Nixon, tenía una tasa de impuestos del 50%. Eisenhower tenía una tasa del 70%. Están pagando el 7% ahora mismo. Hombre, quizá entre ese 70 y este 7, pues igual hay, este 7, 8, hay un terreno intermedio. Insisto, pedirles a los que tienen mucho más que paguen un poquito más no es muy revolucionario, no es muy bolchevique esto, ¿eh? Hablabas de la peligrosidad de que las personas en los pisos más bajos, no solo en el sótano, sino que en el primer piso se empieza a vivir bastante mal y en el tercero tampoco te creas que la gente con la inflación tiene para demasiado. Pero tú lo que proponías era
o lo que acusas es que en estos pisos más bajos las personas puedan dejar de votar o incluso empezar a votar a partidos políticos dudosos. La cuestión es que yo entiendo que tú escribes este libro un poco para que esto se popularice y para que todos veamos que hay solución, porque nos interesa entender la economía, porque a veces parece que no nos la quieren explicar. La cuestión es algo que me preocupa mucho y que tú dices en el libro, que uno de los principales problemas es que en los pisos más bajos no llega el periódico. ¿Crees que van a poder llegar los libros? Pues esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta. Si esto es un libro escrito para gente que no lo va a leer. Yo creo que, sigo diciéndote lo mismo, la desigualdad no es rentable, que es necesario que la gente pobre pueda comprar pan para que el panadero pueda comprar coches, para que el vendedor de coches pueda comprar yates, si queremos hacerlo en 3 pisos solo. Es necesario que las cosas vayan bien por abajo para que también les vayan bien a los de arriba. Yo digo que es más barato reparar el sótano que blindar el ático. Esta es mi visión de esta jugada. Y dicho todo esto, tienes toda la razón. Igual tenemos un problema y es que se ha perdido ya a esa parte que vive en el sótano social. Y eso es preocupante. La gente que no tiene nada, que no tiene absolutamente nada de nada, tampoco tiene nada que perder. Y entonces vota cosas como vudú económico, esto de yo le bajo los impuestos y usted es millonario, que es decir, hombre, muy millonario tengo que ser para que usted, bajándome los impuestos, yo me forre. En fin, o estas cosas de señalar a los inmigrantes o señalar a las mujeres como culpables, partidos que más que soluciones están dando dianas, están dando culpables. Así que yo espero que este libro no sea para los habitantes del sótano. Yo creo que esto deberían leerlo sobre todo los del ático, porque en España tenemos una situación muy rara. Fuera de España hay 1000 millonarios pidiendo cóbrenme más. Hay gente diciendo, oiga, tengo dinero y puedo contribuir un poco más. Yo creo que, en fin, se pueden hacer cosas. Yo en esta, si me perdonas, tengo una frase que me intento aferrar a ella, que es decir, esto se puede salvar y el edificio tiene arreglo. Y los pesimistas también se equivocan. Javier, a mí no me tienes que convencer porque yo estaba convencida antes de leer este libro. Lo que sí que tengo que confesar es que este libro me ha enseñado a tener argumentos y a entender mucho mejor asuntos económicos que no entendía del todo bien. Y lo que más me gusta, un chapo por ti, pero mucha gente a lo mejor no llega a la página 322 desde el ático, son estos principios generales para el entendimiento. O sea, si ustedes están de acuerdo, les voy a explicar cómo hacer que los argumentos se puedan poner en común. Sí, yo digo que necesitamos, en la metáfora esta del edificio, necesitamos una junta de vecinos civilizada. Que ya está bien de los garrotazos, ya están bien las 2 Españas, ya está bien. Yo en esta tengo la metáfora que aquí, ahora que no nos oyen, se la he robado a un amigo político. El amigo siempre me dice lo mismo. La gente quiere o una camiseta u otra, o el Madrid o el Barça, no quiere camisetas del árbitro. Pues yo digo lo contrario. Yo digo, hay que empezar a comprar y hay que empezar a vender camisetas del árbitro. Hay que empezar a entenderse. Sobre todo ahora que ya no las llevan negras y podemos elegir color. Javier Ruiz, Edificio España, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Un beso y te seguimos escuchando en la radio. Un placer. No sé quién viene después, porque veo que has tenido a Alba primero, me tienes a mí ahora. Estoy en Nacional, total y absolutamente. ¿Alguien más detrás de mí? No, ya está, os dejamos. Te vigilo. Contigo despedimos programa. Un beso enorme. Un besote, un placer. Cuidaos mucho. Pues eso, que con él despedimos programa. Ya saben ustedes, Edificio España de Javier Ruiz, no lo hemos dicho, pero es premio Espasa 2022 y así llegamos a las 3:01 de este viernes. Nos vemos la próxima semana con más. Un beso.